especial a Carmen Elisa, Laura Daniela, Reinaldo y bueno, seguramente a los otros compañeros que posteriormente se van a ir uniendo o van a escuchar nuestra web. Hoy entonces, por la programación, por la apuesta que teníamos, cerré mi micro, en torno al contenido de esta web, entonces el tema central que hemos pensado para esta web son, pues el tema que estamos trabajando en este momento, pues tiene que ver con esa construcción de entornos de aprendizaje, que pues aquí quise agregarle estos dos elementos, el elemento de la innovación y el elemento de la tecnología, pues porque en las referencias bibliográficas de este momento del curso, pues son unos conceptos que están allí presentes. Entonces, ¿cómo digamos, impactar en la educación en y con tecnologías, especialmente en la educación? Hoy diría que con los entornos personales de aprendizaje, en la educación realmente porque primero se necesita esa competencia del sujeto y con tecnologías para diseñar, para crear esos espacios. Entonces, la primera pregunta, digamos, la pregunta que anima todo este espacio de diálogo es cómo la tecnología está remodelando. Creo que usé esa palabra adrede porque creo que eso es lo que está pasando, ¿no? Cómo se están reacomodando los distintos elementos de los ecosistemas educativos y concretamente los ecosistemas de aprendizaje, cómo están entrando nuevos actores y eso cómo hace a su vez que se vayan transformando la forma como nosotros aprendemos y la forma como nosotros los maestros estamos enseñando o por lo menos deberíamos estar enseñando, ¿no? Entonces, ¿cuál es esa disrupción en últimas que la tecnología pues está generando para que se acomode distinto toda la estructura y si son realmente tan impactantes las transformaciones que están sucediendo en nuestros contextos? Entonces, aquí hay como dos elementos claves que son los que vamos a revisar concretamente en la web de hoy. Entonces, el primero es ese paso del todos aprendemos lo mismo y de la misma manera a la construcción de los entornos personales de aprendizaje. Y luego, también como esos entornos personales de aprendizaje que hasta hoy, digamos, conocíamos con una estructura y con una lógica, cómo se enriquecen o cómo se desafían en la era de la inteligencia artificial. Eso será básicamente, digamos, la estructura conceptual de lo que vamos a trabajar hoy. Entonces, cuando nosotros estamos pensando en el elemento tecnológico, en la construcción de entornos formativos, de entornos de aprendizaje, porque recuerden que este momento del curso está muy en el terreno de lo didáctico, del cómo se aprende. Entonces, tenemos que pensar de alguna manera cuál es ese lugar de la tecnología en los distintos entornos que nosotros conocemos hasta este momento. Digamos, el entorno en el que nos desenvolvemos la mayoría, como en nuestro ejercicio docente, pues son entornos presenciales, entornos de aulas tradicionales, que cuando pensamos en la tecnología, pues cuando empezamos en integrar tecnologías con sentido y con una intencionalidad, pues ese entorno presencial se reinventa, se transforma. Entonces, allí un ejemplo en la imagen que hay aquí puesta. Entonces, uno asume, por ejemplo, que en una institución educativa en donde hay una herramienta, un recurso, digamos, tecnológico básico, como un video BIM, entonces uno diría, bueno, aquí digamos que el tablero puede dejar de ser el protagonista, yo qué sé, el mismo cuaderno puede tener otro tipo de funciones, un equipo celular en caso de que los estudiantes lo tengan y esté permitido en la institución puede tener otro sentido.
si ya ese videobeam no es un videobeam simplemente para proyectar y ampliar unas imágenes, sino es una pizarra digital que permite búsqueda de información, que permite algún tipo de ejercicio de simulación, que además puede acercar el mundo al aula, porque los estudiantes a través de esa pizarra pues pueden visitar bibliotecas, museos, pueden hacer experiencias en laboratorios virtuales, etcétera, etcétera. Pues miren que ese espacio de aula tradicional, cerrada, con paredes, se transforma. Ciertos elementos de integración de la tecnología pueden enriquecer esos espacios. Pero aquí pues entra lo de siempre, ¿no? Esas tecnologías o esas herramientas tendrán peso, sentido y ayudarán a reinventar el aula si el maestro que está allí presente pues sabe qué se hace con eso, sabe cómo se puede reinventar el aula con esos recursos. Si no, pues seremos como esas casas en donde todo es hermoso, todo es lujoso, pero nada se puede usar, ¿no? Entonces esos platos carísimos que brillan y están allí guardados en una caja o están allí para la exhibición, pero no están siendo utilizados para lo que fueron pensados, ¿no? Para disfrutar una buena mesa. Entonces pasa lo mismo en los entornos presenciales. Si hay un elemento diferente, como es la integración de las tecnologías, pues eso debe tener un sentido, debe tener una intención y obviamente debe tener un saber pedagógico, unas prácticas didácticas que realmente estén allí presentes, que realmente la animen para que eso tenga sentido y realmente reinvente ese entorno presencial. Porque también pueden haber tan malas prácticas que, por ejemplo, tengamos el río abriendo la ventana del aula y estemos proyectando el río en un videobeam, ¿no? Entonces, digamos que allí ese elemento tecnológico, pues, estaría alejando a los niños del mundo, estaría alejando las prácticas de aula del mundo y no acercándolas al mundo, que sería pues lo que se estaría buscando con una integración tecnológica con sentido, ¿no? Otro tipo de entornos, que son este tipo de entornos en el que nos estamos movilizando en estos momentos, son esos entornos virtuales que van más allá de las limitaciones geográficas. Entonces, no importa dónde estemos ubicados, obviamente la conectividad es vital, pero digamos que están mediados por unas plataformas más o menos evolucionadas, pero bueno, hay unas plataformas ya, digamos, con toda la logística y con toda la infraestructura para poder crear unos entornos virtuales que satisfagan las necesidades de aprendizaje, que tienen integradas unas herramientas de comunicación, como pues en este caso, aquí tenemos un Teams que nos permite comunicarnos, interactuar, conocernos, pero hay muchas otras herramientas de comunicación que existen para poder establecer, digamos, el acto educativo, el vínculo pedagógico, para que puedan haber estos espacios de encuentro, de diálogos. Pero esos entornos virtuales, digamos que también están enriquecidos por otros elementos tecnológicos como son los recursos digitales. Entonces, desde los más incipientes, por ejemplo, como pueden ser audios, videos, hasta los más evolucionados, como pueden ser, por ejemplo, las simulaciones, como pueden ser todos esos espacios donde la IA ya está allí presente incluso y pueden incluso los recursos digitales estar puestos en línea y ser realimentados por la IA. Bueno, en fin, hay múltiples desarrollos de recursos digitales y son, digamos que, ideales para enriquecer esos entornos virtuales. Ya no necesitaríamos la presencia de esa pizarra que enriquecía ayer un aula presencial, sino otro tipo de desarrollos tecnológicos que pueden enriquecer esos entornos virtuales. Y obviamente aquí, así como en las aulas presenciales, necesitamos ese saber, esa competencia docente, esas competencias tecnopedagógicas para, perdón, esas competencias pedagógicas para poder
interactuar con los estudiantes, pues en los entornos virtuales debe estar muy claros cuáles van a ser esos modelos de acompañamiento, esos modelos de evaluación que van a dinamizar todo el proceso de aprendizaje, ¿no? Y cuál es el músculo tecnológico que se tiene para poder entonces dinamizar esos modelos de acompañamiento y esos modelos de evaluación. Resulta que también, entonces, hay de esos entornos presenciales a los entornos virtuales, entonces también podemos llegar, también podemos tener unos entornos híbridos que de alguna manera están como combinando lo mejor de los dos mundos, ¿no? De los entornos presenciales y de los entornos virtuales. Entonces, por ejemplo, ese modelo de clase invertida que todos hemos utilizado a través de plataformas como el Google Class, en donde se dispone un espacio virtual, en donde los estudiantes pueden hacer trabajo independiente, trabajo colaborativo, incluso trabajo mediado con tecnologías, con interacción del docente, pero luego llegan al aula de clase a otro tipo de propuestas, que lo que un estudiante puede hacer en un trabajo independiente, pues no lo va a llegar a hacer al aula. El aula tiene otros fines, en el aula, digamos que se socializa, en el aula se profundiza, en el aula se hacen otro tipo de experiencias. Toda la posibilidad de los entornos híbridos de combinar, ¿no?, las clases presenciales con las actividades en línea, los modelos duales, por ejemplo, que combinan ya sea clases presenciales, clases en línea, con todos los procesos ya de acción del aprendiz con el sector productivo. Entonces, fíjense que los modelos híbridos son otro tipo de entornos de aprendizaje, en donde pues el sujeto interactúa consigo mismo, interactúa con otros e incluso en los modelos duales puede interactuar con el sector productivo en el que se va a desempeñar si estamos en modelos de educación superior, o puede interactuar, por ejemplo, con comunidades, con voluntariados, bueno, con miles de otros contextos que le ayudan a construir determinadas competencias. Y entonces finalmente llegamos a esos otros entornos de aprendizaje, que son esos entornos que hoy están, digamos, centralizando nuestra atención en este curso y concretamente en la fase del curso en la que nos encontramos, que ya son unos entornos que están hechos más a medida de cada sujeto y que en el ideal de los ideales los construye cada sujeto. Entonces, yo como sujeto que aprende, obviamente puede ser con el acompañamiento, con la mediación de un maestro, pues empiezo a construir o construyo mi propio entorno de aprendizaje. Entonces, ¿qué es ese entorno de aprendizaje? Realmente estos sí son espacios, son modelos en donde realmente se puede ver cómo aprende cada uno de los sujetos, así como cuando estamos en el aula de clase presencial, por ejemplo, se ha establecido que el proceso educativo, los modelos de aprendizaje son de base comunicativa, donde un maestro pues comparte saberes, donde los estudiantes comparten sus saberes con otros compañeros, entonces tiene toda una base social, pero además, digamos, hay toda una base expresiva, porque el estudiante también produce saberes que comparte con los otros, hay toda una base experiencial, porque entonces el estudiante hace cosas, experimenta y así va construyendo saberes que son evaluados dependiendo pues del modelo pedagógico que esté implantado. Pero entonces son modelos que de alguna manera están direccionados desde lo pedagógico, desde lo didáctico y desde lo curricular por una estructura, llámese institución, o una persona, llámese maestro, grupo de maestros que dirigen de alguna manera ese proceso. Cuando hablamos de personalización del aprendizaje allá en un entorno presencial, entonces
incluso ahí seguimos pensando en que el maestro es el que entonces construye el currículo personalizado de acuerdo a los intereses del estudiante, plantea actividades diferenciales, entendiendo los estilos de aprendizaje, entendiendo los intereses de los estudiantes. Si nos vamos a los modelos virtuales, entonces igual a los entornos virtuales, porque entonces allí nos encontramos con diseños ya elaborados que construimos los maestros, los diseñadores de curso, pensando en los propósitos de aprendizaje, pensando en los enfoques de formación, pensando en los currículos preestablecidos, que pueden ser más o menos flexibles, pero están allí, se encuentran los estudiantes con unos contenidos que deben aprender, con unas formas de aprender, con unas formas en las que serán evaluados. Nos vamos a los entornos híbridos y pasan cosas pues, similares. Pero en los entornos, digamos, personales de aprendizaje, aquí es el estudiante el que prácticamente está construyendo su propio currículo, porque en esos entornos personales de aprendizaje, pues el estudiante con base en sus intereses selecciona, organiza herramientas, fuentes de información, conexiones, con quién me voy a conectar, qué tipo de actividades puedo realizar para aprender esto que quiero aprender. Entonces, este tipo de entornos hacen que de verdad la agencia del estudiante, o sea, la capacidad del estudiante para dirigir lo que quiere aprender y cómo lo quiere aprender, pues es muy importante, es central. Uno podría decir, ¿esto es utopía? Bueno, sí, no, uno podría decir, sí, puede ser utopía si estamos pensando en últimas, en que pues cada persona organiza sus secuencias de aprendizaje eh, y después pues veremos a ver para qué le sirve todo eso que aprende, ¿no? Si nos salimos un poco del sistema educativo como tal. Uno puede decir, sí, entonces que no hayan instituciones educativas, que cada persona aproveche todos los recursos que tiene, entonces en algún momento podrá decir, mire, yo no soy bueno para matemáticas, entonces voy a ir a una escuela a aprender matemáticas, me gustan los deportes, voy a ir a una escuela a aprender deportes, pero me encanta el mundo de la ciencia y de verdad que yo no encuentro en mi contexto un lugar en donde pueda aprender ciencia como sí lo podría aprender en un entorno virtual, conectándome con unos investigadores que están yo no sé dónde y además leyendo, además buscando todos esos recursos, todos esos contenidos en donde se ven desarrollos científicos, en fin. Entonces, digamos que lo podemos pensar así desde la anarquía del sistema educativo, como también lo podemos pensar para complementar procesos de aprendizaje en entornos presenciales, en entornos virtuales, en entornos híbridos. Porque en últimas es digamos, un entorno personal de aprendizaje, se convierte en ese espacio en donde, o en ese ambiente, más bien en ese ecosistema, en donde el estudiante profundiza en aquellas temáticas, en aquellas áreas, en aquellos contenidos del saber que más le apasionan. Digamos, eso en términos del sentido de un entorno personal de aprendizaje. Si lo pensamos como una educación sin escuela, digamos que podría o no podría funcionar. Podría o no podría funcionar, ya el tiempo y los desarrollos serán los que nos digan si el ser humano está listo como sociedad, como colectivo, porque sí hay individualidades que están listas, si como sociedad, si como colectivos estaríamos listos para para construir sociedades sin escuela, o si podemos aprovechar la oportunidad que nos ofrecen, digamos, la tecnología para que por fin ese sueño de que una persona pueda aprender, profundizar, saber más de lo que le interesa, sea posible desde la construcción de estos entornos personales de aprendizaje.
¿Qué tiene un entorno personal de aprendizaje? Digamos, todos los entornos, con independencia de la herramienta digital que nosotros utilicemos, tienen unos componentes o unas herramientas claves. Un entorno siempre tendrá unos contenidos de aprendizaje. Entonces, ¿de qué quiero? Perdón, voy a tomar un poquito de agua. ¿Qué quiero saber? ¿Qué me interesa saber? Y aquí ya empiezo un poco a explicar la actividad que ustedes están realizando en este momento para construir ese entorno personal de aprendizaje. Entonces, ustedes en el trabajo anterior ya seleccionaron un tema que lo hicieron de manera individual. Entonces, ustedes identificaron un problema didáctico de la educación en y con tecnologías. Por ejemplo, alguno de ustedes dijo, no, definitivamente, todo el mundo digital está, hay un derroche de información, una cantidad de información que no siempre es la más adecuada, por tanto, se requiere una habilidad para la curación de contenidos. O sea, es necesario aprender a curar contenidos porque hay tanta información que en última no sabemos cuál es la información adecuada. Entonces, bueno, ya identificó ya su problema. Entonces, si cuando estemos construyendo nuestro entorno personal de aprendizaje, lo hagan de manera individual o lo hagan de manera colectiva, tiene que haber en ese entorno un espacio muy enriquecido de herramientas para aprender de curación. Y aquí es muy importante, digamos, cuando estamos hablando de herramientas para aprender, porque cuando estoy construyendo mi entorno, entonces aquí mi estilo de aprendizaje va a ser mucha presencia. Si yo soy una persona, por ejemplo, que me apasiona la lectura, entonces seguramente yo voy, ese ambiente de mi entorno personal de aprendizaje va a estar enriquecido con muchas fuentes bibliográficas, con libros, con investigaciones que se hayan hecho sobre el tema. Ah, pero resulta que es que yo también, además de ser buen lector, pues a mí me encanta escuchar, entonces seguramente voy a ubicar podcast, voy a ubicar investigadores, voy a ubicar eventos académicos que se hayan realizado sobre el tema de la curación. Entonces, digamos que hay un primer ambiente, un primer elemento dentro de un entorno personal de aprendizaje en donde están los contenidos, todas las herramientas que me permiten a mí acceder a la temática, a los contenidos que yo quiero aprender. Entonces, ese es un primer elemento. Hay un segundo elemento que tiene que ver con el cómo voy a aprender. Entonces, listo, yo ya tengo el qué voy a aprender, pero ¿cómo lo voy a aprender? Resulta que yo soy un gran lector y yo tengo mis recursos para poder leer y para poder comprender lo que leo. Bueno, entonces resulta que yo he descubierto X herramientas, X inteligencias, X software que me permiten hacer determinadas lecturas y leer de determinada manera. Es que yo encontré por allá una herramienta con la que yo puedo hacer unos mapas conceptuales con los que yo puedo hacer unos árboles de problemas, en donde simplemente otras formas para yo ordenar mis referencias bibliográficas. Entonces habrá otros espacios, otro ambiente dentro de ese entorno de aprendizaje que, por decirlo de alguna manera, es mi propia didáctica. Si yo como maestra, fijémonos, llevemos este entorno a cómo está construido el curso académico en el que nosotros estamos en este momento. Entonces hay un espacio en donde el docente les entrega o el curso les entrega una bibliografía. Aquí ese espacio existe. El mismo aprendiz está identificando fuentes, está identificando herramientas, está identificando recursos, entonces identifico la biblioteca tal, identifico, bueno, y allí tengo todas mis fuentes y mis herramientas y mis contenidos de aprendizaje. El curso académico
Entonces les propone una didáctica. Entonces en esa didáctica les entregamos unas guías de actividades, les entregamos unos recursos, unos formatos de trabajo, en fin. Esa es una didáctica de alguna manera impuesta que les damos los docentes a los estudiantes. En un entorno personal de aprendizaje, las didácticas están respondiendo a los estilos particulares de aprender. Entonces yo soy una persona gráfica, entonces como soy una persona gráfica, entonces yo tengo allí mis ordenadores, mis ayudas, mis lenguajes que me permiten entonces leer. Bueno, encontré muchas referencias en otro idioma. Tengo un dominio básico del idioma. Pero entonces yo aquí puedo tener traductores, puedo tener herramientas que me ayuden a acceder a ese tipo de textos. Mire, yo soy una persona que a mí me encanta escucharme. Yo para aprender, a mí me encanta leer, escucharme. Perfecto, entonces puedo tener un tipo de herramientas que me permitan digamos, yo qué sé, hacer mis podcasts, hacer mis grabaciones para yo finalmente escuchar en mi proceso de aprendizaje. Entonces, allí hay unas herramientas, unas posibilidades que en última son mis estructuras, mis propias didácticas de aprendizaje. Hay otros espacios, hay otro entorno en el que, digamos, un entorno personal de aprendizaje me invita a que salga de mí, porque el aprendizaje, si bien es cierto, es un asunto del sujeto. Realmente nadie aprende por nadie, yo aprendo con otros, pero con lo otro, pero nadie aprende por mí. Entonces, hay esos espacios o esos entornos en los que el aprendiz comparte con los demás sus aprendizajes. Entonces, yo cómo me comunico con los otros, yo cómo comparto los aprendizajes que yo voy construyendo, yo cómo comparto con los otros lo que yo estoy descubriendo. Entonces, aquí pueden aparecer redes sociales, aquí pueden aparecer blogs, aquí pueden aparecer, bueno, miles de mecanismos como un aprendiz le comparte al mundo, socializa con el mundo los aprendizajes que está construyendo. Y puede enriquecerse en los entornos de aprendizaje de muchas maneras. Si estamos hablando, por ejemplo, de entornos de aprendizaje que son acompañados, por ejemplo, por un docente, pueden haber espacios evaluativos dentro de ese mismo entorno. Entonces, el docente que acompaña ese proceso, pues ya vio esa persona que está aprendiendo, cómo lo está aprendiendo, cómo comunica lo que aprende y puede incluso proponerle a ese sujeto estrategias evaluativas para que mire si realmente pues está aprendiendo lo que cree estar aprendiendo. ¿Qué pasa? Digamos, esto si lo miramos en unas estructuras básicas y, digamos, lo conocido hasta el momento. Pero resulta que con la presencia de la inteligencia artificial, los entornos de aprendizaje personalizados también se han enriquecido. Entonces, por ejemplo, la integración de herramientas o de inteligencias artificiales en esos entornos de aprendizaje, pues pueden ser muy útiles porque las inteligencias utilizan sistemas de recomendaciones. Entonces, por ejemplo, pueden la misma inteligencia artificial ayudar a enriquecer esos entornos de aprendizaje en función de los intereses, en función de las necesidades de aprendizaje que tenga la persona. La misma inteligencia puede convertirse como en un monitoreo del aprendizaje del estudiante. Bueno, este tema ya lo miro por aquí, pero también existe esta otra variable, entonces también puede ser, digamos, un nuevo actor dentro de ese proceso de aprendizaje, ¿no? Entonces, el sujeto que está aprendiendo y que se está autogestionando en su proceso de aprendizaje. Si el entorno de aprendizaje es mediado y acompañado, pues está el profesor, el maestro, que acompaña ahí, pero hay un nuevo actor que puede ser la inteligencia artificial que también puede sugerir, recomendar, ampliar ciertos horizontes al estudiante o al aprendiz en ese momento.
la presencia de, digamos, de tutores virtuales que pueden acompañar, digamos, las dudas, que pueden hacer realimentaciones básicas de textos allá en ese entorno en donde la persona está compartiendo el aprendizaje que está construyendo. Entonces puede tener como cierto feedback en la presencia de la inteligencia artificial, puede resolver dudas. Entonces, miren que en última los entornos personales de aprendizaje son entornos totalmente abiertos en donde el sujeto, pues son entornos que el sujeto puede ir alimentando, construyendo, destruyendo incluso en función de sus nuevos intereses de aprendizaje. ¿Qué se espera un poco que ustedes hagan en este ejercicio? Entonces, lo que se espera es eso, que construyan un entorno personal de aprendizaje, que como esto es un ejercicio, lo pueden hacer de manera colectiva, en un tema específico. Ustedes, si lo hacen individualmente, pues cada uno lo hará con el tema que seleccionó en la actividad anterior. Si no, pueden seleccionar uno de los temas que hayan trabajado los miembros del grupo colaborativo y empezar a enriquecer entre todos. Entonces, entendiendo que en la herramienta digital, sí, digital que utilicen, tiene que haber un espacio, un ambiente en donde van a hacer una búsqueda juiciosa de fuentes y de diversos tipos de fuentes, porque recuerden que esta es la gran maravilla de un entorno personal de aprendizaje. Si yo estoy en un ambiente de aula tradicional, mis fuentes son básicas. ¿Mi fuente cuál es? Mi profesor, mi compañero, el medio ambiente, si mi institución me lo permite, si hay un buen medio ambiente pues con el que yo puedo interactuar, el libro de texto, si hay algo de tecnología, pues la puerta que allí se abre y pare de contar. En un ambiente virtual, pues están, digamos, todas las fuentes, todos los recursos que el curso ofrece y ya mi interés por seguir aprendiendo y por las búsquedas que también puedo hacer. En un entorno híbrido, pues está todo lo que me ofrece el ambiente virtual, más lo que aprendo in situ, lo que aprendo estando ya en las prácticas, en la práctica misma. Un entorno personal me ofrece fuentes de múltiples canales, de múltiples formas, entonces puedo encontrar un texto, puedo encontrar videos, puedo encontrar grupos de investigación, puedo encontrar actores, puedo encontrar múltiples fuentes para poderme hacer experta en el tema que me está interesando en determinado momento. Ese entorno personal también debe tener unas didácticas. Y aquí, entonces en esa didáctica, aquí, por ejemplo, a modo de ejemplo, les ponía, si lo van a hacer de manera colaborativa, pues deben tener aquí unas didácticas de cómo vamos a aprender todos esto. Entonces, yo qué sé, nosotros vamos a crearnos un grupo tal, entonces con esta herramienta de colaboración vamos a hacer esto, nosotros vamos a hacer presentaciones en Canva para esto. Sí, entonces aquí está como todo el ambiente enriquecido en este segundo espacio, como todo el ambiente enriquecido de las didácticas personales, colectivas y de las herramientas que nos van a permitir construir estos aprendizajes. Deben tener unos espacios de divulgación donde vamos a publicar, a poner en consideración los aprendizajes que estamos construyendo. Entonces aquí deben aparecer esos espacios. Y si lo consideran, por ejemplo, pueden tener esos escenarios evaluativos, o sea, ¿cómo vamos a saber si nosotros realmente aprendimos lo que queríamos aprender? Entonces, por ejemplo, uno aquí pueden poner portafolios, por ejemplo. Miren, yo aquí en un portafolio yo puedo ir pues viendo la ruta, mis rutas de trabajo. Yo dije, que iba a hacer un resumen sobre esto, que iba a hacer esto, que iba a hacer esto. Miren, al final tengo todo esto que me permite formular esta pregunta, que me permite saber esto. Puedo tener pues otro tipo de experiencias evaluativas, digamos, más estructuradas, si lo hacemos en grupo, digamos,
estrategias evaluativas para aplicarnos los unos a los otros. Podemos hacer, por ejemplo, estrategias evaluativas en torno a cómo estamos aprendiendo entre todos, cómo es nuestra dinámica colaborativa, de apreciación del trabajo de los otros. Entonces, fíjense que en últimas, un entorno personal de aprendizaje tiene unos elementos básicos, pero ustedes pueden enriquecerlo con todas las posibilidades que se les ocurran, simplemente teniendo en cuenta como unos aspectos. Entonces, aquí se los quise poner, esto está tomado de un texto que ustedes tienen para este resultado de aprendizaje, en donde se nos explica, miren, ¿por qué es importante un entorno de aprendizaje para los estudiantes? Porque el estudiante, digamos, puede aprovechar las ventajas de aprender lo que quiere, lo que me gusta, de aprender mucho más lo que me gusta más, de dedicarle más tiempo a eso, de profundizar. Puedo descubrir cuáles son mis habilidades como aprendiz, cuáles son las estrategias que a mí mejor se me dan para poder aprender lo que quiero. Se asume que como el estudiante está en las temáticas de su pasión, de lo que le gusta, pues seguramente será un aprendizaje, digamos, menos tortuoso, ¿no? Entonces, el estudiante realmente está aprendiendo por pasión, no por obligación. Entonces, eso hará que dedique más tiempo, que tenga mayores motivaciones. Tiene otras lógicas de tiempo, porque le puedo dedicar el tiempo que yo quiera, obviamente. Miren, yo he visto entornos personales que incluso tienen agendas, autoagendas, en donde el mismo estudiante organiza su plan de trabajo y dice, miren, yo en estos tiempos voy a hacer esto con este tipo de organizaciones. Entonces, eso es bastante interesante, ¿no? He visto entornos personales de aprendizaje en donde el maestro entrega el currículo. Entonces, el maestro dice, miren, en el curso de educación en y con tecnologías, lo que vamos a hacer, al final del curso, ustedes lo que tienen que saber son estas tres cosas. Y entonces el estudiante, sabiendo lo que tiene que saber, construye su entorno personal de aprendizaje apuntándole a esos resultados finales, a esos resultados de aprendizaje finales, los revisa con su docente y el docente finalmente lo enriquece, el docente le dice muy bien, ese es el camino, y el mismo estudiante organiza su ruta y después todos pueden ser evaluados de la misma manera porque todos llegaron al resultado de aprendizaje que se estaba esperando. Lógicas que nos cambian las estructuras, pero que digamos que son innovaciones que pueden aplicarse. ¿Qué implica para los docentes la construcción de este tipo de entornos personales de aprendizaje? Entonces, definitivamente, no sé, aprender realmente a conocer a su estudiante. Nosotros generalmente conocemos al estudiante por los comportamientos, conocemos al estudiante por sus resultados de evaluación. Los que somos más observadores y hacemos más seguimiento, podemos llegar digamos, a descifrar de alguna manera cuáles son esas estructuras de pensamiento de los estudiantes. Otros, pues no, otros no llegamos a eso y simplemente nos quedamos en el resultado, ¿no? Y valoramos al estudiante desde el resultado. Este tipo de recursos, este tipo de entornos, pues le permiten al docente interesarse por saber quién es esa persona, qué aprende, dónde aprende, cómo aprende. Eso, digamos, es bastante valioso en un ejercicio de acompañamiento, ¿no? Entonces yo ya no soy solamente el mediador entre el conocimiento y el sujeto, sino también medio hasta con el mismo contenido, en la selección de los contenidos, en acercar el contenido al sujeto, en ver cómo el sujeto, el aprendiz, ha incorporado, ha integrado los contenidos que está aprendiendo. Digamos que se hace más fácil el acercamiento de los saberes disciplinares al estudiante. La comunicación con el estudiante también puede ser más cercana porque estamos hablando de temas que realmente al estudiante le interesan.
uno generalmente cuando es profesor y está, por ejemplo, mi nivel de emoción en este instante no es comparado al nivel de emoción que ustedes pueden estar sintiendo en este instante. Yo realmente estoy súper apasionada con lo que les estoy compartiendo. A algunos de ustedes, pues serán palabras, algunos de ustedes estarán algo contagiados, algunos estarán haciéndose otras preguntas, pero si estuviésemos hablando de los intereses propios de ustedes, pues seguramente digamos, la emoción que yo puedo estar sintiendo sería la emoción que ustedes están sintiendo, que son en últimas los que están aprendiendo, ¿no? Obviamente yo estoy aprendiendo también en este ejercicio de compartir este saber, ¿no? Y las implicaciones aquí en el texto están puestas para el sistema universitario, pero obviamente hay que pensarlas para las instituciones educativas. Entonces, este tipo de entornos personales de aprendizaje, digamos que libera al docente de unas responsabilidades. Por ejemplo, libera al docente del ejercicio de la planeación diaria de clases, de encuentros. ¿Por qué? Porque el estudiante es el que está planeando, organizando, estructurando el saber, lo que hará ese día para aprender, y el maestro es el que está acompañándolo en ese proceso, animando, nutriendo su entorno personal de aprendizaje. El estudiante es realmente el protagonista, entonces el docente tendría como función, digamos, promover nuevos desarrollos en el estudiante, motivar, estimular nuevos aprendizajes, mostrarle otro tipo de preguntas. Y digamos aquí otro elemento muy importante tiene que ver como con esa función que tiene la escuela, digamos el sistema educativo, de ocuparse de otro tipo de asuntos. Entonces digamos que ya aquí todo lo que tendría que ver con hacer más consciente al estudiante, su proceso formativo, tal vez aquí haya menos preocupación por la disciplina, menos preocupación por ese tipo de cosas en la que los maestros tenemos que desgastarnos a diario, porque aquí el ejercicio está más centrado en la autogestión del conocimiento, en la autogestión de las emociones, en la autogestión de la organización del tiempo. Entonces, bueno, aquí hay otro tipo de estructuras. Digamos que sería muy interesante que ustedes al menos por un día con sus estudiantes vivieran este tipo de experiencias. ¿Cómo sería una escuela en la que al menos por un día los estudiantes estructuren lo que quieren aprender, cómo lo quieren aprender, con base en unos acuerdos específicos? Si es con tecnologías, muy bien; si no es con tecnologías, también. Pero lo interesante del mundo tecnológico es que, digamos, nos ofrece las fuentes, los recursos, los canales para poder construir aprendizajes, para poder construir aprendizajes con otros, con herramientas, con los recursos que estén a la mano, y nos permite compartir esos aprendizajes. Entonces, en últimas, eso es lo que busca esta actividad, que ustedes con una reflexión en profundidad de lo que sí, porque no se trata aquí de hacer una herramienta, de hacer un recurso. Aquí se trata de entender que así como yo ya tengo un saber acumulado, si algunos de nosotros nos dicen, bueno, yo soy un profesor de aula y tengo que dinamizar todo el plan de aula de un año en tal asignatura, y esa es mi especialidad, pues es que yo voy a demorarme haciéndolo, pero a la semana puedo entregar todo el currículo del año, el plan organizado por semanas, por meses, como me lo pidan. Y al mes ya puedo tener las planeaciones de todo el año seguramente. Entonces ya en esto somos expertos, porque estas son las habilidades que hemos ido construyendo a lo largo de nuestra vida como maestros. Entonces, ¿cómo sería entonces pensar mediaciones y acompañar los procesos de aprendizaje de los estudiantes desde, ahora sí vamos al nombre de nuestro curso, desde procesos educativos con tecnologías?
y procesos educativos entonces que permiten la autogestión del aprendizaje, la gestión del conocimiento, porque estoy divulgando lo que aprendo, la interacción con otros, con otro que puede estar muy lejos de mí, pero que también se puede convertir en una fuente de aprendizaje. Entonces, bueno, ese es, digamos, en síntesis, quise mostrarles como unas bases conceptuales de lo que significa la construcción de entornos personales de aprendizaje y a la vez, en la narrativa, pues irles mostrando cuál es el impacto esperado del trabajo que ustedes van a hacer. Entonces, quisiera, pues en este momento ya escucharles a ustedes que han pensado, cómo han interpretado el ejercicio que estamos haciendo, los contenidos que estamos estudiando en el curso en este momento. Bienvenido Juan Sebastián, bienvenida Natalie, no los había visto en el ingreso, pero súper bienvenidos. ¿Cómo están? Buenas noches. Bueno, cuéntenme. Después de toda esta carreta que han escuchado, cuéntenme, ¿cómo han interpretado digamos, este momento del curso y el reto que supone la construcción de un entorno personal de aprendizaje? Sí, pues yo estaba analizando la rúbrica. Yo estaba pues pensando ahí, viendo qué se podía hacer. Y pues, o sea, lo que hay que explicar o lo que se busca es como diseñar ese entorno, digamos, explicando la fundamentación teórica del problema didáctico, ¿es lo que entiendo? El tema del entorno, o sea, el pretexto para la construcción del entorno personal de aprendizaje. Un entorno personal de aprendizaje se construye desde los intereses de aprendizaje que puede tener un estudiante. Ya. En el marco del curso, digamos que el interés está puesto, asumimos que el problema didáctico que ustedes identificaron en la actividad anterior, pues partió de los intereses suyos. ¿Por qué a mí me interesa la curación? ¿Por qué a mí me interesó la brecha digital? ¿Por qué a mí me interesó la ausencia de simuladores en el área de química? Pues exactamente. Entonces, eso partió de mis intereses. Sí. Entonces, Si ¿qué mi es un eje son los entorno personal simuladores virtuales, si mi eje son los simuladores virtuales, igual es un ejemplo porque parece que si nos ponemos de acuerdo podemos trabajar en equipo. Entonces yo tendría que subir información, autores y material pues de calidad de los simuladores virtuales. Exactamente. Entonces, ¿tú qué harías, por ejemplo? Mi entorno personal de aprendizaje tiene un ambiente en donde está lo que yo voy a aprender. Entonces, ya tú sabes cosas de simuladores. Tú ya sabes qué es un simulador, para qué traen. Pero hay mucha información sobre simuladores que podría seguir aprendiendo y podría seguir profundizando. Puedes encontrar grupos de investigación dedicados al diseño de simuladores, sector productivo dedicado a eso. Bueno, entonces, en la construcción de un entorno personal de aprendizaje, el sujeto lo primero que hace es identificar qué quiero aprender y cuáles son las fuentes de las que voy a aprender. Entonces, enriquezco mi primer entorno con muchas fuentes de las que voy a aprender. Hoy, sobre el contenido que ustedes definan. Si antes, miren, mi entorno personal de aprendizaje tradicional es esto. Entonces, antes nosotros teníamos o tenemos nuestros entornos físicos de aprendizaje propios, porque cada uno de nosotros tiene su biblioteca, cada uno, bueno, entonces ahora, si yo creo un entorno de aprendizaje en una herramienta, lo primero que voy a hacer es buscar, seleccionar excelentes fuentes. Cuando voy a comprar un libro, me lo pienso porque vale plata. Cuando voy a enriquecer, entonces mi entorno personal de aprendizaje, me lo pienso porque aquí no va a entrar basura. Entonces voy a seleccionar unas superfuentes que me permitan a mí saber mucho más, en tu caso, si así lo deciden, de simuladores, en el caso del otro de curación, bueno, y fuentes con distintos lenguajes. Entonces aquí yo me encontré por allá un texto ruso que no lo sé leer porque no sé ruso, pero eso por allá hay una gente que ha desarrollado simuladores impresionantes.
eso ya puede entrar a ser parte de mis fuentes. Porque hay otro entorno de mi entorno personal de aprendizaje, que es un entorno lleno de herramientas para que yo pueda construir aprendizajes con esas fuentes. Entonces yo encontré un libro ruso allá súper espectacular de simuladores. Eso ya no es un obstáculo. En la educación tradicional sí era un obstáculo, porque tengo que pagar un traductor, porque yo no sé qué tengo, o simplemente tengo que decir, no, de malas, no aprendí ruso ya y no puedo leer eso. En Ya. este tipo de entornos, es que yo me puedo también allá en mi espacio decir, no, es que en mi temática son los rusos los duros. Entonces yo voy a buscarme y voy a tener aquí a la mano un traductor de ruso, porque es que yo voy a necesitarlo, porque es que mi tema aquí es donde está desarrollado. Entonces, listo. En ese espacio, en ese otro espacio, tengo esas herramientas que necesito. Es que yo definitivamente en este tema yo lo que tengo que hacer es revisar muchos simuladores y ver en qué temáticas hay, en qué temáticas no hay simuladores. Entonces yo puedo, por ejemplo, tener matrices de análisis, herramientas que me permitan a mí hacer comparativos entre los Ya. simuladores que hay. Entonces yo paso de, ya no necesito un cuaderno para tomar mis noticas sobre lo que estoy aprendiendo, porque yo tengo allí en mi entorno personal las herramientas con las que aprendo. Es que resulta que yo me contacté con un grupo de investigación tal, entonces para aprender de simuladores, entonces yo semanalmente voy a tener una reunión con esa gente, entonces definitivamente voy a crearme un canal de Zoom, yo qué sé, porque me voy a encontrar con esa gente cada tanto tiempo, entonces ahí meto mi canal de Zoom. Entonces resulta que yo como estoy aprendiendo, yo también he diseñado mis propios simuladores. Entonces tengo allá otro espacio dentro de mi entorno donde yo le comparto al mundo lo que yo también he construido. Entonces tengo allí ese tipo de propuestas mías. Sí, entonces son Sí. mínimo esos tres entornos que aquí lo estamos haciendo como ejercicio, pero el que se arriesgue puede llevarlo a sus propias aulas a ver qué pasa. Entonces, fíjense cómo esas son herramientas de autogestión del aprendizaje, en donde ya soy un profesor de química, entonces a nosotros siempre nos han dicho, no, es que el aprendizaje personalizado, que cada estudiante aprenda a su ritmo, que cada estudiante aprenda según sus intereses, según sus necesidades, según sus estilos, que es usted visual, que es usted... Bueno, el pobre profesor tiene que saber de todo, tener miles de planeaciones, de diseños para cada uno. Si nosotros empezamos a construir con los estudiantes entornos personales de aprendizaje, puede ser el mismo estudiante, puede ser el constructor de su currículo en el marco de unos propósitos o de unas intenciones de aprendizaje específicas. ¿Sí? Entonces, las competencias es lo que un estudiante tendría que construir y los contenidos que necesita para construir esas experiencias, pues pueden ser seleccionados por un estudiante que dependiendo del grado de madurez del estudiante, puede estar más o menos mediada esa selección por el docente. Yo alguna vez hice un entorno personal de aprendizaje con niños de transición y fue muy bonito el ejercicio, porque los niños estaban, bueno, el tema que ellos decidieron era un tema de arte, cómo pintar artísticamente. Entonces empezamos a buscar videos para que ellos pudieran, yo que sé, una niña dijo, queremos aprender a pintar a Peppa Pig. Entonces empezamos a buscar manuales, videos para pintar a Peppa Pig a partir de un número, bueno, y así enriquecieron todo su ambiente. Entonces después en el otro entorno, pues ya cuando lo pintaron, entonces ellos mismos tomaron sus fotos de cómo habían pintado a Peppa Pig y la pusieron allá en ese ambiente. En el entorno de evaluación, los otros compañeros ponían dedito de arriba, dedito abajo, evaluaban el ejercicio que habían hecho sus compañeros.
como eran niños pequeños, necesitaron mediación del docente, acompañamiento del docente para seleccionar recursos. Seguramente, si eso es un ejercicio en el que se va haciendo mucho entrenamiento, va a llegar el momento en el que la persona sola puede empezar a gestionar sus contenidos y puede, digamos, ese sueño de alguien que pueda gestionar su propio proceso de aprendizaje existir. ¿Sí? Sí, Ese es el entiendo. sentido, ese es el sentido de los entornos. Entonces, eso es lo que se espera que hagan. Pero yo quisiera que más allá del producto, aquí lo que exista, que el producto, bueno, el producto se hace y si lo hace, eso es, con mucho de lo que ustedes hicieron para el recurso anterior, tienen insumos para construir el entorno. Pero aquí lo que Sí, importa es que entendamos mucho qué es lo que estamos haciendo. Porque aquí estamos haciendo algo para nosotros, para que luego podamos como maestros, pues, pensarnos un tipo de modelos de aprendizaje más abiertos en donde la tecnología es protagonista. Porque ya. lo tecnológico se convierte en el entorno. ¿Y cómo puedo enriquecer un espacio de educación tradicional en un espacio con una integración inteligente de tecnologías? ¿Cómo puedo hacer que el teléfono tenga otro tipo de usabilidades distintas al uso actual de un teléfono? ¿Cómo puedo educar en tecnologías, en el uso de tecnologías para el aprendizaje? ¿Sí? ¿Cómo puedo integrar saberes? Miren, en el primer entorno, que es lo importante, la curación de contenidos. Pues, ¿cómo aprendo yo también a seleccionar contenidos? Recursos, ¿cuáles son mis fuentes? ¿Cómo busco esas fuentes? Entonces, Vale, profe, pues sí, ahí estaremos, usualmente, un compañeros. Simbalú, la mayoría de gente para construir entornos de aprendizaje utiliza la herramienta Simbalú. Porque si han visto un Simbalú, No, no, señora, yo pues, estaba trabajando con Wix. también, miren, un Simbalú. Ven aquí, ¿alguien conoce un Simbalú? Ven aquí debo tener alguno hecho. A ver si me deja, me toca iniciar sesión. Lo vamos a hacer así porque no me acuerdo de mi clave de Simbalú. Miren, la herramienta Simbalú es una herramienta que ya prácticamente está estructurada para el diseño de este tipo de entornos. Entonces, esta estrategia, en esta parte inicial, en esta parte superior izquierda, está pensada para que traigamos a este espacio, para traer, para arrastrar de la red los recursos. Entonces, miren, yo quiero aprender sobre curación de contenidos y encontré que en Bélgica está el Centro de Investigación de Curación de Contenidos, más no sé qué, TRUN. Entonces, aquí agrego ese centro de investigación. Ay, es que yo encontré en la biblioteca no sé qué, un repositorio de 10 tesis doctorales que están trabajando sobre ese tema. Tran, lo pongo aquí. Entonces, el Simbalú está hecho para que en esta primera parte yo traiga de la red ese tipo de recursos y ya los integre aquí, me queden ahí integrados. Y esto siempre estará en línea, entonces puedo eliminar, puedo quitar, puedo poner nuevas cosas. Tiene como otro espacio en donde yo voy a buscar esas herramientas que necesito para aprender. Entonces, mire, yo para aprender de simuladores y de todas estas cosas que están en otro idioma, entonces yo necesito fortalecer mi inglés, yo necesito tal cosa, necesito, entonces también me permite
que aquí yo traiga esos otros elementos que podrían fortalecer mis competencias. Es que yo generalmente siempre que estudio, siempre que estoy leyendo, a mí me gusta ir sacando y dar fuerzas, no sé qué, entonces aquí puedo tener mis documentos en Word, mis Excel, bueno, todo lo que yo necesite para hacerlo. Es que a mí me gusta grabar, a mí me gusta, todas esas herramientas las puedo traer en línea y las puedo poner aquí. Es que además yo definitivamente en este momento yo necesito la inteligencia artificial para aclarar ideas, para hacer correcciones de estilo, para no sé qué más. También existen otros elementos, otro apartado en donde yo puedo estructurarlo de esa manera. Entonces, digamos que el Simbalú tiene la riqueza de ser una herramienta en línea que me permite a mí ordenar mi entorno de aprendizaje, pues como yo quiera, porque lo que estoy haciendo es trayendo los recursos que existen a este espacio. A mí esta herramienta me parece una herramienta súper práctica para hacer este tipo de... Mire, para una tesis, por ejemplo, para la construcción de una tesis, la herramienta Simbalú es espectacular, porque ahí yo puedo voy teniendo como mi repositorio de recursos, de elementos, de actores que pueden ser útiles para escribir un trabajo de grado. Y no tener por allá un computador lleno de cosas, versión 1, versión 2, versión 20, porque ahí puedo ir teniendo como todo mi proceso de aprendizaje, puedo ir teniendo ahí mi portafolio, puedo ir teniendo pues todo mi proceso. Entonces, siéntanse ustedes en la confianza de crear un entorno personal de aprendizaje, que pueden hacerlo grupal porque lo van a enriquecer entre todos, en el que tengan a partir de una temática contenidos para aprender, didácticas y recursos para aprender eso que ustedes han decidido aprender, espacios para demostrarse y demostrarle a los otros y compartir con los otros lo que ustedes han aprendido. Esos son los mínimos que debe tener un entorno personal de aprendizaje. Ya si quieren agregar elementos de evaluación, de contenidos, de procesos, si lo están haciendo en equipo, estrategias de planeación curricular de ustedes, eso es una cosa maravillosa, porque no necesitamos un maestro. Soy yo el que decido aprender esto, decido aprenderlo de esta manera y decido ir mostrando mi secuencia de aprendizaje. Por ejemplo, uno podría decir, mira, yo voy a aprender sobre curación, entonces sobre simuladores. Entonces, yo lo primero que voy a hacer es voy a leer y a entender de verdad qué es eso de crear ambientes simulados, cuál es la importancia de las simulaciones, qué herramientas existen, bueno, todas esas bases conceptuales. Entonces, listo, yo hago una planificación y puedo tener un planificador donde digo, un mes me voy a dedicar a esto. Pero es que luego yo voy a revisar, voy a empezar a buscar simuladores, a ver cuáles son las didácticas que tienen los diferentes simuladores, qué recursos utilizan, de qué temáticas hay simuladores, y hago todo esa ruta de aprendizaje. Entonces yo ahora necesito desarrollar habilidades, yo necesito ver cómo se programa, cómo se hace, muy bien, entonces busco fuentes con las que yo pueda aprender ese tipo de cosas. Entonces, mire, para diseñar un simulador existen este tipo de herramientas. Aquí tiene este video con el que usted aprende estas herramientas. Bueno, entonces me pongo otra fase de tiempo en la que estoy aprendiendo esas cosas. Entonces resulta que yo después voy a ver si sé de verdad hacerlo. Entonces me doy otro tiempo de trabajo de campo, de experiencia mía en la que lo hago. Pero yo necesito saber si esto funciona. Entonces allá en mi ambiente de aprendizaje yo ya tengo también unos pares que podrían valorar esto que yo estoy haciendo a ver si funciona. Yo lo voy a aplicar con mis estudiantes, entonces también lo puedo aplicar. ¿Ven? Entonces, fíjense cómo una sola persona se puede llegar a convertir en experto en un tema porque seleccionó una temática, organizó toda su propuesta didáctica para finalmente lograr el propósito de aprendizaje que quería. Eso es lo que, digamos, les invitamos a hacer en este ejercicio.
¿Qué opinan? Está fácil, ¿cierto? Como ejercicio es fácil. Lo que espero de Sí, verdad profe, es qué pena. que Yo le estoy prestando tranquilo. atención, solo que pues yo quisiera también escuchar a los compañeros porque pues yo no quiero que, o sea, yo puse el tema que yo quise preguntar de mi parte, que son los simuladores, pero pues para eso aquí somos varias personas en el grupo que si también quieren opinar o pues para eso estamos acá, ¿no? Pues yo tengo claro lo que usted me está diciendo, pues me falta como prepararme un poco más y eso, pero pues estamos acá reunidos también para escucharnos todos. Entonces, yo estoy aquí atento. Gracias, Jesús. Y yo he intentado a partir de la pregunta de Jesús, pues comunicarles a todos, ¿no? Laura, adelante. Claro, buenas noches para todos. Pues por mi parte, realmente quería trabajar de forma grupal, pero viendo y comprendiendo la actividad, realmente esa actividad me funciona muchísimo para la tesis que estoy trabajando de grado. Entonces, realmente quiero continuarla pues de forma individual para aprovechar el espacio y como ya tengo una información de base y tengo unas actividades y como todo un proceso con esto, pues obviamente mientras más materias me puedan aportar al trabajo de grado, las tengo que aprovechar realmente. Sí, claro. Muy bien. Buena decisión y estratégica. Gracias. Bueno, Natalie, Reinaldo, Carmen Elisa, ¿creen que tienen los insumos para trabajar? Bueno, profe, la verdad es que yo ya no le puedo hablar mucho porque como por acá no hay energía, ya tengo mi computador descargado, ya me tengo que retirar por ese motivo. Pero sí, Bueno, ya tenemos algo ahí para el trabajo grupal. bueno, perfecto. Gracias. Bueno, chao, Reinaldo. profe, compañeros. Chao. Reinaldo, ¿tú? No, bueno, profesora, como yo le estaba comentando, yo estoy con mi compañero Jesús Muñoz y otra Sí. compañera, entonces, pues la idea es hacerlo grupal. Bueno, por ahora el tema aquí es ponernos de acuerdo qué tema vamos a trabajar, porque, bueno, a simple vista, pues todo está claro, pero al momento de hacerlo, pues se puede complicar un poco la cuestión. Entonces, no sé, vamos a ver ahora cuando terminemos acá el tema que vayamos a escoger bueno, con lo que usted ha explicado y con el programa que nos mostró, aparentemente es mucho más fácil, ¿no? Sí, es darse la oportunidad. Construyan su entorno y verán que es una herramienta. Al final, esto es una herramienta de autogestión del aprendizaje. Así es. Natalie, ¿tú también? ¿Todo bajo control? Sí, ya con un poco ya mejor la explicación de ahorita y pues con las herramientas que nos ha proporcionado ahorita, pues uno mira qué le sirve y qué no le sirve. Igual como manejamos el trabajo individual, uno va buscando información y uno va encontrando más herramientas, pero un poco ahorita la charla lo encamina uno ya con la idea. No se cree hacer el mundo entero, pero uno se encamina en un tema específico que ya tengo la idea y la empiezo a hacer desde ese plano, la actividad de esta semanita, que ya no nos queda casi Perfecto. nada por entregar. Entonces, piensen que por primera vez ustedes no van a planificar algo para que otro aprenda, sino van a hacer su propia propuesta de aprendizaje. ¿Cómo aprendo yo? Lo pueden hacer en grupo para hacer el ejercicio, no pasa nada, pero no estamos planificando para otros, sino estamos haciendo un proceso de aprendizaje para mí. Esos son los entornos personales. Entonces yo aprendo para mí y luego puedo acompañar a que otros también construyan su propio entorno personal de aprendizaje en temáticas de interés. ¿Listo? Profesora, una pregunta, ya que Señor. estamos hablando sobre el tema que escojamos, tiene que ser de los anteriores, de la anterior fase. Claro, Para seguir con Reinaldo, él. háganlo sobre eso. Uno, porque les va primero porque es mucho más práctico. Ahí ya tienen mucha información recogida. ¿Sí? Es más, el tema que ustedes escojan de los que trabajaron, ahí ya tienen mucha ganancia, porque miren, el mismo recurso que hicieron puede estar en el
Yo, por ejemplo, si fuera ustedes, yo lo utilizaría para el entorno de demostrar mis aprendizajes. Y ya ok. ese lo integro en ese espacio. Ya, ok, entiendo. Sí, porque en el recurso que ustedes hicieron están condensando ya un aprendizaje que han ido construyendo sobre esa temática. Entonces, por ejemplo, en el caso de Jesús, él tiene por allá, él ya había hecho un simulador, un simulador para la enseñanza de la química. Entonces, ya tendría ya en su entorno para demostrar yo qué he aprendido. Mire, aquí tengo mi simulador. E incluso tienen más cosas, porque podrían tener incluso cómo aplico yo el simulador con mis estudiantes. Entonces, puedo tener incluso alguna planeación de eso, cómo lo hago yo con mis estudiantes. ¿Sí? Si se van por la línea de trabajo que ya decidieron, ahí tienen insumos y no parten de cero. Porque este ejercicio, digamos que tiene digamos, el elemento de entender cómo se construye un entorno personal de aprendizaje. 2, cómo ya desde su práctica docente, la construcción de entornos personales de aprendizaje puede ser un camino para la soñada personalización de los aprendizajes. 3, cómo este tipo de entorno se puede convertir para ustedes ahora y a futuro en una herramienta de aprendizaje a lo largo de la vida. Pues como en el marco de un curso de educación en y con tecnologías, lo que se busca es precisamente eso, que la tecnología se pueda convertir en el entorno, en el contexto de aprendizaje permanente. Algún día vamos a estar desescolarizados. Cuando estemos desescolarizados y queramos seguir aprendiendo, pues ahí tenemos un horizonte de posibilidad enorme. Bueno, chicos y Entendido, chicas, yo creo que con esto igual estamos ahí por el Teams, yo intento estar súper atenta de los foros, así que ahí nos vamos comunicando y si necesitan algo, con todo gusto. ¿Listo? Listo, profesora. Bueno, de mi parte, abrazos, feliz noche y gracias por haber estado aquí. Muchas gracias, feliz noche para todos. Gracias, profe, muchas gracias, igualmente. A ustedes, abrazos, chao. Gracias.